Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Puede ser que Jesucristo sea el individuo más famoso que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo podríamos comprobar si realmente existió? La mayoría de los historiadores teológicos, tanto cristianos como no cristianos, creen que Jesús realmente caminó sobre la superficie del planeta Tierra. Sin embargo, han llegado a esta conclusión a partir de la evidencia que contiene solamente ese librito que consideran de inspiración divina, es decir, la Biblia. Y eso se me hace muy curioso porque para demostrar la existencia de Jesús, bastaría que dijeran que son reales la infinidad de reliquias de todo tipo que existen en la mayoría de las iglesias de toda Europa. Podrían decir, por ejemplo, esto. Tenemos 14 prepucios del niño Jesús. Esto comprueba 14 veces que Jesús sí existió. Las mejores evidencias son el manto de Turín, el sudario de Oviedo, la cruz y el Santo Grial. La verdad, no sé qué más quieren. Pero no toman esto como una evidencia contundente. Y esto se debe a que desde fragmentos descritos en trozos de pergamino hasta abundantes astillas de madera supuestamente rescatadas de la cruz donde dicen que Jesús exhaló su último suspiro o sus múltiples prepucios, o sus pañales, o la paja de su pesebre, o el calostro de María, ninguna de estas evidencias físicas resiste el más mínimo escrutinio de la ciencia. En este video haré un rápido repaso sobre algunas de las reliquias más famosas que existen y que de por sí constituirían una evidencia contundente de la existencia de Jesús. Pero curiosamente la Iglesia no se ha atrevido nunca a afirmar que dichas reliquias sean reales. Y por otro lado, tampoco dicen que sean falsas. Pero mañosamente deja que la gente las adore por una razón fundamental: los grandes ingresos económicos que esos objetos le han dado y le siguen dando a esa nefasta institución religiosa. Pero antes de adentrarnos en este museo virtual de lo insólito e increíble, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito para que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video les he dejado la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Comenzamos nuestro recorrido por este Museo de lo Absurdo presentando un objeto que ha causado la admiración y devoción del incauto creyente y la suspicacia e incredulidad por parte de expertos, científicos y escépticos. Muchos creen que el Santo Sudario de Turín, que estamos viendo en este momento, es quizás la reliquia religiosa más famosa del mundo, y efectivamente aseguran que es el sudario donde colocaron el cuerpo inerte de Jesús, lo que viene siendo su cadáver, cuando lo metieron en la tumba propiedad de José de Arimatea. El manto está hecho de lino, de 4.2 por 1.2 metros, y lleva la imagen fantasmal del cuerpo de un hombre. Este trapo ha sido venerado como real por millones de peregrinos de todo el mundo que llegan a la Catedral de Turín en Italia con el único propósito de verlo. Y claro, dejar su respectiva limosna. Limosnas que, por cierto, son millonarias. Este es un punto a considerar para tratar de entender el por qué la Iglesia no ha dicho de una vez por todas que este trapo es falso. Pero la ciencia, que está más preocupada por encontrar la verdad que por promover objetos de veneración, ha descubierto que este pedazo de trapo es más falso que decirle a la novia la puntita nada más. La datación por radiocarbono del sudario ha revelado que no data de la época de Jesús, sino que fue fabricado en el siglo XIV. Y miren qué casualidad, esa es la fecha en la que apareció por primera vez en los registros históricos. En un documento escrito en 1390, el obispo francés Pierre de Arcis afirmó con una contundencia total que la supuesta imagen de Jesús en el lienzo estaba pintada con astucia, un hecho que según él fue atestiguado por el artista que la pintó. En la actualidad, la Iglesia Católica, con un enorme cinismo y una gran hipocresía, no reconoce oficialmente la autenticidad del Santo Sudario de Turín, pero tampoco la niega. Aunque ya verdaderamente rayando en la locura, muchos fieles e incluso el Papa Francisco han indicado en repetidas ocasiones que creen personalmente en su santidad. Y ya que hemos hablado de ese pedazo de trapo viejo, no podemos dejar de mencionar en este recorrido un objeto que es sin duda una parte principal en la fatídica historia del mago de Nazaret. Ese objeto es ni más ni menos que la cruz donde supuestamente Jesús fue clavado para secarse al sol. Las astillas de madera de la verdadera cruz, en la que se dice fue crucificado Chuchito, andan rodando por buena parte del mundo desde hace siglos. Pero hay que decirles a estos irracionales creyentes religiosos la verdad. Y es que es tal la cantidad de astillas que se conservan que Juan Calvino en el siglo XVI dijo que serían suficientes para construir un barco. No hay una sola abadía, catedral o capillita en Europa, aún la más humilde,
y en algunas iglesias de América que no tengan un pedazo de madera que sea venerada como real. En algunos lugares, sin embargo, existen grandes fragmentos de esta cruz, como en la Santa Capilla en París, también en Poitiers y en Roma, donde se cuenta que se hizo un crucifijo de buen tamaño con esta santa madera. En resumen, si se juntaran todos los trozos que se pudieran encontrar, se podrían hacer infinidad de objetos de gran tamaño. Sin embargo, el Evangelio atestigua que un solo hombre fue capaz de cargar esa inmensa cruz. La historia de esa religión es tan absurda, tan disparatada, en fin, tan burdamente inventada, que es lógico que las reliquias como esta, aun siendo una total idiotez, tengan millones de adoradores por todo el mundo. En un documental titulado Los clavos de la cruz, emitido en el año 2011 por History Channel, el cineasta Simcha Jacobici cuenta la fantástica historia de dos clavos supuestamente descubiertos en una tumba de 2000 años de antigüedad en Jerusalén. Presenta pruebas circunstanciales que parecerían sugerir que las reliquias oxidadas alguna vez clavaron el lindo cuerpecito del Hijo de Dios en una cruz. Pero ya saben, History Channel pasó de ser un canal de buena información sobre historia a convertirse en una porquería llena de ovnis, fantasmas y locas teorías conspirativas. Una verdadera porquería. Algunos creen que la tumba en la que se encontraron los clavos no es la que usó Jesús, sino que pertenece al sumo sacerdote judío Caifás, quien fue el que presidió el supuesto juicio de Jesús y que es descrito en el Nuevo Testamento. Varios expertos en estos temas aseguraron que el documental presentado por History Channel es una verdadera porquería llena de exageraciones y lo calificaron de ser un burdo truco publicitario. Pero no hay nada nuevo en esto. Los trucos publicitarios abundan cuando se trata de reliquias y objetos sagrados, y también es normal que el irracional creyente religioso, acostumbrado a digerir estas idioteces, crea en la veracidad de todo esto. Solo porque un líder de esa organización criminal, es decir, de la Iglesia Católica, les diga que hay que creer en eso porque ellos lo dicen. O los mismos líderes religiosos se hacen de la vista gorda cuando se trata de estas reliquias porque están más interesados en las limosnas que en descubrir la verdad sobre estos objetos. En 1911, el erudito litúrgico inglés Herbert Thurston contó los clavos que se creían se habían usado en ese momento simpático y siempre lleno de comedia que fue la crucifixión de Jesús. Aunque se supone que solo se usaron 3 o como máximo 4 clavos, ya que el número exacto todavía es el centro de un gran debate entre historiadores religiosos y autoridades eclesiásticas, en 1911 se veneraban nada más y nada menos, no 1 ni 2, mucho menos 3 o 4. Asómbrense. Más de 30 clavos sagrados en las iglesias y monasterios de toda Europa. Si todos esos clavos fueran reales, es decir, que se usaron todos para clavar a Jesús en la cruz, bueno, no hay que decir que Jesús parecería un muñeco vudú, ¿verdad? O la última aceituna de la botana. En la Enciclopedia Católica, Thurston, un jesuita, ofreció esta explicación recontrajalada de los pelos para este misterioso excedente de clavos. Miren nada más la tarugada. Probablemente la mayoría comenzó por afirmar que eran facsímiles que habían tocado o contenían limaduras de algún otro clavo cuya afirmación era más antigua. Sin fraude consciente por parte de nadie, es muy fácil que imitaciones de este tipo lleguen en un espacio de tiempo muy breve a ser consideradas originales. Está por demás decir que lo expuesto por el jesuita es una idiotez, si tenemos en cuenta que la iglesia bien pudo haber contado los clavos y darse cuenta del mega fraude que se había cometido. Pero nuevamente, la iglesia calla cuando los ingresos son generosos. Imaginen que ustedes son antropólogos, una especie de Indiana Jones, con todo y su sombrero, y deciden meterse a explorar una cueva en Jordania, y ahí están, escarbando y escarbando, cuando de repente, asombrados descubren entre las rocas y el polvo nada menos que 70 libros de metal, y que después de analizarlos, los presentan y son aclamados como los documentos cristianos más antiguos descubiertos hasta el momento. Los estudiosos, ni tardos ni perezosos, dataron estos libros y dijeron que fueron escritos tan solo unas décadas después de la muerte de Jesús, y los calificaron de inmediato como el descubrimiento más importante de la historia de la arqueología. Los cristianos, sin ninguna duda, tomaron los libros como la prueba contundente que habían esperado por casi 2000 años. La existencia real de su tan querido Jesús. Ya no había más dudas, más incertidumbre. El mago de Nazaret existió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué esa alegría cristiana a la
analizar esos libros? Bueno, pues porque en una página aparecía una imagen supuestamente de Jesús. Cerca de la imagen, un fragmento del texto decía así: Andaré con rectitud. Y después de muchas elucubraciones y rebuscadas hipótesis, fue interpretado por muchos arqueólogos religiosos como una referencia directa a la resurrección de Jesús, ni más ni menos que una prueba contundente e irrebatible de que realmente ocurrió ese milagro, que Jesús en efecto había regresado cual vil zombie de entre los muertos, y que fue plasmada en ese libro pues solo unos pocos años de haber sucedido. Caray, los creyentes se conforman con muy poquito. Pero otra vez ocurrió lo de siempre. La maldita ciencia demostró que esos libros eran más falsos que los dientes de mi abuela. Eran solo una mezcla de dialectos anacrónicos y de imágenes falsas. Y para desgracia de todos los que ya festejaban la evidencia de la existencia del multiplicador de panes, descubrieron que esos libros fueron falsificados en los últimos 50 años. Con decirles que la imagen que decían que era de Jesús resultó ser un dibujo del dios del sol Helios y se usaba como imagen para acuñar monedas en la isla de Rodas. El arqueólogo de la Universidad de Oxford, Peter Thoneman, dijo esto: También hay algunas inscripciones sin sentido en hebreo y en griego. El principal erudito que había respaldado su autenticidad resultó ser más tarde un fraude, un tipo sin credenciales académicas reales. Pero no es todo. Dentro de este pequeño muestrario de lo ridículo, falta una de las historias más absurdas que uno puede encontrar en el gran baúl de idioteces religiosas. Pero para conocerla tenemos que tomar un avión y dirigirnos hasta Qumran, un famoso sitio arqueológico localizado en Cisjordania, o sea, Palestina. La controversia con los rollos del Mar Muerto ha continuado desde que unos beduinos los descubrieron en 1947 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en las orillas del Mar Muerto. Por eso se llaman rollos del Mar Muerto. Uno de esos rollos, el de los preceptos de la Torá, proporciona instrucciones religiosas a los miembros de la fe judía e incluye un calendario hebreo, leyes religiosas llamadas halajot, y también contiene información sobre el templo y sus rituales. O sea, nada más les faltaron unas recetas de cocina. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes que datan de la época de Jesús puede o no proporcionar evidencia de su existencia. Esto depende, por supuesto, de a quién se lo preguntes. ¿Pero qué son exactamente los rollos del Mar Muerto? ¿Serán acaso rollos de papel para ir al baño? Los rollos del Mar Muerto son básicamente un montón de documentos en pergamino y papiro. En una parte de estos rollos se hace referencia a un llamado maestro de justicia. Los religiosos, cuando vieron esta frase, sintieron un curioso hormigueo en el fufuy, un temblor incontrolable en el escroto, unas ganas irrefrenables como de ir al baño. Les sudó hasta el píloro. Pues esto era lo que andaban buscando, y tras un sinfín de malabares e interpretaciones, juntas y borracheras, decidieron, cuando leyeron eso de maestro de justicia, que ese fragmento se refería a Jesús. Así sin más flatulencias, ya lo dijeron, es verdad, y al que no le guste es un hereje. Aunque gente seria sostiene, por supuesto, que este texto puede referirse a cualquier persona. Claro, a ver si yo les hago esta pregunta: ¿qué piensan cuando les digo maestro de la justicia? Estoy seguro de que todos contestarían que se trata de algún superhéroe o es el apodo de algún abogado. Nadie pensaría que se está hablando de Jesús. Pero ya ven cómo son esos religiosos, ¿eh? Les urge encontrar la evidencia, lo que sea, algo que reafirme sus creencias religiosas. Pero dejemos esa tarugada y pasemos a uno de los objetos más famosos de la vida de Jesús. Según la creencia cristiana, que como sabemos es muy difícil de verificar, yo diría imposible, los soldados romanos se burlaron de Jesús durante todo su calvario. Y para reírse un poco más de ese hombre, no le pintaron la cara de payaso, ni mucho menos lo vistieron con ropas femeninas. O se burlaban diciendo que se parecía al Buki. No, los soldados eran más creativos, y uno de ellos, entre carcajadas, sugirió que le colocaran en la cabeza una corona de espinas. A todos los demás soldados les pareció una idea muy chistosa, y alguien con cierta habilidad manual se aventó a hacerla con algunas ramas de olivo. Antes de que Jesús fuera crucificado, dicen los evangelios, los soldados romanos lo coronaron como una dolorosa burla a su supuesta condición de rey de los judíos. Muchos cristianos creen que el espinoso instrumento de tortura todavía existe hoy en día, aunque como otras reliquias, la corona está dispersa por toda Europa y parte de América. Por ejemplo, una corona casi completa se conserva en la Catedral de Nuestra Señora de París.
La historia documentada de esta corona de espinas se remonta al menos a 16 siglos atrás, lo cual podría ser impresionante, pero lamento decirlo, no se remonta ni de cerca a la época de la supuesta vida de Jesús. Además, la corona de Notre Dame es un círculo de ramas secas y está completamente desprovista de espinas. Podría tratarse de cualquier tipo de rama, sin ningún tipo de autentificación, y no resiste el contacto con un verdadero análisis científico. La Iglesia cuida mucho que las reliquias no sean analizadas, pues esto desmoronaría su autenticidad y por lo tanto se cerraría ese gran río de billetes que desemboca en el Vaticano. Esa corona es un pobre relicario con ramas y yo para coronas prefiero estas bien frías y acompañadas de una rica botana. El Evangelio de Judas es un texto que data aproximadamente del año 280 de la Era Común, o sea, más de 2 siglos después de la supuesta muerte de Jesús. Y en él se cuenta la historia de Judas como colaborador de Jesús y no como la de un traidor. El mejor argumento a favor de que Jesús vivió es, por supuesto, la propia Biblia. Los expertos en estos menesteres creen que los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por estos 4 discípulos directos de Cristo apenas unas cuantas décadas después de la muerte de su maestro. Pero ahora se sabe que esos nombres se le pusieron a los evangelios mucho tiempo después. Nadie sabe quién escribió qué. Hay otros evangelios que nunca fueron considerados para ser parte del canon oficial. Y también no se sabe cuándo fueron escritos. Lo único que se puede confirmar es que no fueron escritos durante la supuesta vida de Jesús. Muchos detalles difieren entre los diversos relatos de su vida y su muerte, pero también hay una gran cantidad de coincidencias. Y a través de los siglos y de análisis muy cuidadosos, los estudiosos bíblicos han llegado a un perfil general de Jesús, el hombre. Podríamos decir que hay cierta igualdad entre los expertos en que un personaje con cierto parecido a Jesús haya existido, pero de eso a considerarlo un ser divino y parte de un trío sobrenatural, pues hay un abismo enorme. ¿Y cómo es que se puede asegurar que los evangelistas no escribieron los evangelios? Pues por la sencilla razón de que no existen originales, y todo fue una recopilación de copias, mal traducidas, contradictorias y con innumerables interpolaciones, lo que hace de la Biblia un libro muy poco confiable y que se presta a miles de interpretaciones. Imaginen por un momento que ustedes son Dios y que quieren dejar su mensaje más importante a todos los seres humanos. Bueno, pues este Dios omnipotente deja que unos ignorantes, iletrados y en su mayoría analfabetos copien textos manipulándolos a su antojo y conveniencia. Esto no habla muy bien de ese Dios omnisciente que nos han vendido por siglos. En fin, esta ha sido una rápida revisión a algunas supuestas pruebas de la existencia de Jesucristo. Pero como hemos podido comprobar una vez más, pues no reúnen los requisitos que se le debe exigir a una supuesta evidencia sobre la vida de Jesús. Aquí cabe recordar una frase de Carl Sagan: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Bueno, pues podéis ir en paz. Este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.